Hasta luego. Bueno, vamos a contar una historia, pasamos de esa historia lamentablemente triste, penosa, a una historia que realmente nos logra unir con el pasado. Son 41 cartas que se le encontraron a Sarmiento. Domingo Faustino Sarmiento, a muy pocos días de haberse cumplido 200 años de su nacimiento. Y las cartas no revelan demasiados detalles, pero sí algunas cuestiones importantes, que era un obsesivo por los pequeños detalles, por ejemplo, pero claro, fueron escritas por Sarmiento después de haber sido presidente de la Nación. 41 cartas inéditas de este hombre que marcó y generó polémica en la historia argentina. Con el tema está Paula García. Paula, contanos más. ¿Cómo les va? Buen Hola. día. Estamos acá en el Ministerio de Educación porteño. Ustedes están viendo lo que firmó de puño y letra Domingo Faustino Sarmiento cuando era director general de escuelas de la provincia de Buenos Aires. Estos manuscritos tienen unos 140 años aproximadamente y fueron encontrados en una de las oficinas de inspección que tiene el gobierno de la ciudad, el Ministerio de Educación porteño. ¿Cuál es la importancia de este material que se acaba de encontrar y que ustedes pueden ver está en bastante buen estado y bien conservado, porque lo que están viendo son los originales que habían recibido en ese momento allí en el barrio de Belgrano quienes estaban a cargo de la educación? Estoy con el ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, con Esteban Bullrich, y también con Marcela Pelanda, que ella es la directora de Huellas. Justamente se ocupa de esto, de ir encontrando las huellas que dejó la historia para rearmar un poco la historia educativa de la ciudad. Bueno, Marcela, ¿cuál es la importancia de estos manuscritos? Creo que es recuperar la historia educativa de la ciudad de Buenos Aires a partir de estas huellas que están dentro de las escuelas. Están dentro de esa vida cotidiana que los maestros, los directivos, los supervisores visitan, pero no es el hoy, sino que tienen una herencia. Y recuperar esa herencia nos permite proyectarnos y pensar una educación de la ciudad para el futuro, pero fundada en nuestra identidad. Exactamente, ¿qué es lo que decía en estos manuscritos Sarmiento? ¿De qué se ocupaba? Mira, en esta época, como decía, Sarmiento era director general de escuelas de la provincia de Buenos Aires, ya había sido presidente, ya había pensado este sistema educativo y lo estaba implementando. Decía que lo habían ascendido de cargo cuando le habían dado este cargo. Y lo que hacía es ver la implementación diaria de cómo las escuelas, en este caso el hallazgo más importante es que es una comunicación a los inspectores, o sea, a todas las escuelas de la zona del entonces Belgrano, ¿no es cierto? Y él se ocupaba en estos manuscritos de los nombramientos de los docentes, de los útiles para los alumnos, de los materiales para los registros. Sugería también que los maestros podían elegir los libros para enseñar, pero recomendaba que tales eran para determinadas áreas. Decía también acerca, o le pedía informes a los inspectores acerca del nivel edilicio que tenían estas escuelas, cómo se podían mejorar, el asesoramiento para la buena calidad educativa, porque justamente hay una carta que habla de que una escuela no estaba cumpliendo, según los exámenes, su función, por lo tanto había que resignificarla, había que repensarla, y creo que este hallazgo nos alienta a tener cada vez más fuerza en el lugar de la educación, en la vida política y futuro de nuestro país. Y muestran a un Sarmiento como muy puntilloso, ¿no? Con cosas muy menores que uno dice, un director general de escuelas está viendo una época donde seguramente había menos alumnos, menos escuelas, pero en cosas muy, muy pequeñas. Sí, era muy obsesivo y especialmente en esto que refiere a la educación de los niños y de los jóvenes del país, ¿no? Así que para nosotros, para todo el ministerio, y como dijo Viviana Duño, que fue la supervisora que lo encontró, queremos compartirlo. No es de la ciudad, es de todo el país este hallazgo. Así que pensamos que ahora que van a estar en la web, la transcripción y la digitalización de estos documentos, los investigadores, los maestros, los alumnos pueden acceder a este Sarmiento cercano a nuestras escuelas, ¿no? Bien, y yo les contaba que también estamos con el ministro de Educación, Esteban Bullrich, que bueno, ha seguido de cerca desde que se encontró todo este material y toda la evolución posterior. A ver, ¿para qué sirve, repensando cómo está la educación hoy y todo lo que queda por hacer? ¿En qué pueden ayudar estos escritos? Bueno, para empezar, me parece importante el modelo de Sarmiento en términos de ejemplo, porque cuando escribió estas cartas ya había sido presidente de la Nación, había sido legislador nacional, concejal, y a pesar de eso, cuando dejó la presidencia quiso seguir ocupándose de ese sistema educativo que él propulsó como presidente,
y ocupándose del día a día del funcionamiento del sistema, ¿no? Me parece que es un muy buen ejemplo para los dirigentes políticos que estamos a cargo del sistema educativo en provincias o a nivel nacional, ver la preocupación de Sarmiento de, por ejemplo, el cobro de los salarios docentes o el precio de los libros y los manuales para los alumnos, o que se rindieran las cuentas que tenían que rendir los supervisores. Todo esto muestra a un Sarmiento, después de haber sido presidente, aún preocupado porque esa obra que inició como presidente continuara. Y creo que seguir el ejemplo de Sarmiento, además recordándolo ahora en el año del 200 aniversario de su nacimiento, es recordar ese Sarmiento que sabía que la educación era el verdadero camino de progreso para todos. Bien, muchas gracias. Esto va a quedar en el lugar donde se encontró, va a volver una vez que se digitalice y que esté ya todo para que la gente pueda acceder por la web, en el lugar donde se encontró, para que también sea un legado para aquellos inspectores que hoy están trabajando en la ciudad de Buenos Aires. En esto, Pablo, me gustaría marcar, además del trabajo de Viviana Duño, el de Mirta Rodríguez y de Claudia Charlando, que también son supervisoras del Distrito de Belgrano y que también trabajaron en recuperar estos documentos, pero también, como decía Marcela, además de que vuelven los originales al lugar donde se encontraron a la supervisión, va a estar digitalizado y además transcripto en la página de internet para que todos puedan acceder. El gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad, del ministerio y del programa Huellas, para que todos puedan acceder, porque como decía Marcela, lo importante es que todos puedan compartir y conocer estos documentos que se suman a otros documentos que se han encontrado sobre Sarmiento y sobre el sistema educativo a través del programa Huellas que dirige Marcela. Bien, muchas gracias. Entonces aquí están, son los originales y muestran cómo era hace tantos años, cómo se trabajaba y cómo Sarmiento trabajaba tan puntillosamente en la educación en la Argentina. Muy bien, muchas gracias, Paula. Hasta luego. Bueno, hace un Vamos a rato- seguir hablando de educación. Sí, absolutamente, pero una polémica en la educación bonaerense. Hace un ratito contábamos esta historia de que va a incluirse como materia de estudios el tema de los scratches. En una